En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sopla en mí, Espíritu Santo, para que yo sea santo y mis pensamientos sean santos. Un cordial saludo, queridos hermanos. Desde Barinas, Venezuela, les saluda el Padre Umbaña Ángel. Bendiciones para todos. Hoy damos gracias a Dios por el don maravilloso de la vida, porque nos llamas a vivir en santidad. Sentimos, Señor, la necesidad de alabarte y de bendecirte, de estar unidos a ti en el amor. Gracias, Señor, por los modelos de vida que nos das a la santidad. Gracias, Señor, porque siempre eres bueno con nosotros. Haces salir el sol para buenos y malos, pero quieres que cada día seamos santos, como tu Padre Celestial eres santo. Gracias por llamarnos a la santidad. Hoy en nuestro canal, un santo para cada día, 13 de junio, hablamos de San Antonio de Padua. Nació en Lisboa en el año 1195. Santo franciscano de origen portugués, sacerdote y doctor de la Iglesia. Su nombre de nacimiento era Fernando Martins. Era hijo primogénito de Martín de Alfonso, caballero portugués descendiente de nobles franceses, los Bouillon, y de María Taveira. Estudió en la escuela catedralicia, donde un tío suyo era maestre escuela. Más tarde, en torno al año 1210, ingresó en el monasterio de canónigos regulares de San Agustín de San Vicente de Fora, cerca de Lisboa. Allí tuvo como maestros al propio prior Pedro y a un hombre de amplios conocimientos como Petrus Petri. Pero su familia y amigos no aceptaron su vocación y trataron de hacerle abandonar. Para evitar estas presiones, renunció a la herencia familiar y se trasladó en el año 1212 al monasterio de Santa Cruz de Coimbra, importante centro de enseñanza religiosa que contaba con una gran biblioteca. En este otro lugar recibió la influencia de la Escuela Teológica de San Víctor, París, a través de profesores que habían estudiado allí. Tampoco en Coimbra encontró tranquilidad, pues el monasterio se vio afectado por el enfrentamiento entre el rey Alfonso II de Portugal y el Papa Inocencio III. Su propio prior, Juan, fue excomulgado por apoyar al primero. Hacia el año 1219, fecha en que probablemente era ya sacerdote, conoció a la pequeña comunidad franciscana de Coimbra, establecida poco antes en el eremitorio de Olivais, y se sintió atraído por su modo de vida fraterno, evangélico y en pobreza. Cuando poco después llegaron a su monasterio restos de los primeros mártires franciscanos muertos en Marrakech, decidió ingresar en la nueva orden, que a causa de su reciente creación aún estaba poco extendida y carecía del prestigio que alcanzaría más adelante. Fray Juan Parenti, provincial de España, presidió la sencilla ceremonia de toma de hábito franciscano, verano del año 1220, en la que cambió el nombre de Fernando por el de Antonio. El eremitorio de Olivais estaba dedicado a San Antonio Abad, símbolo de su cambio de vida.
Tras un breve noviciado e impulsado por el ejemplo de los mártires franciscanos, parece que en otoño de ese mismo año embarcó hacia Marruecos junto con otro hermano de orden, Fray Felipe de Castilla, para alcanzar él mismo el martirio. Sin embargo, al poco de desembarcar, contrajo la malaria, enfermedad que le dejaría secuelas para toda la vida. Convaleciente todo el invierno, se vio obligado a abandonar el país. Su intención era ahora llegar a las costas españolas y desde ellas volver por tierra a Portugal, pero una tempestad llevó el barco en que viajaba hasta Sicilia. Permaneció algún tiempo en Milazzo, costa noreste de la isla, donde había una comunidad franciscana, para completar su recuperación. En junio del año 1221 asistió al capítulo de su orden en Asís, capítulo de las Esteras, que convocó a 3,000 franciscanos. Allí conoció a San Francisco de Asís y decidió no regresar a Coimbra para ponerse al servicio de Fray Gracián, provincial de la Romaña, circunscripción franciscana que abarcaba todo el norte de Italia. Este lo envió durante un año al eremitorio de Montepaolo, cerca de Forlì, para que se fortaleciese antes de encomendarle alguna misión de apostolado. A mediados del año 1222, ya con buena salud, predicó en la catedral de Forlì, sin haber preparado previamente su palabra, pero con gran profundidad, con ocasión de unas ordenaciones de franciscanos y dominicos. Su provincial le nombró predicador y le encargó ejercer su ministerio por todo el norte de Italia, donde se extendía por muchos lugares el catarismo. Recurrió así, enseñando numerosos lugares. Su labor catequética en Rímini, en el año 1223, por ejemplo, fue difícil, pero sus exhortaciones y discusiones públicas acabaron teniendo éxito, logrando convertir entre otros a Bononillo, obispo cátaro. A finales de este año o principios del año 1224, estuvo también en Bolonia, enseñando teología a otros frailes franciscanos en el convento de Santa María de la Pugliola. Fue el primer maestro de la orden, recibiendo para ello el permiso de San Francisco, que le escribió una carta llamándole mi obispo. Hacia el año 1224 o 1225, sus superiores lo trasladaron al sur de Francia, donde los albigenses tenían más fuerza que en Italia. Su método para combatir la herejía consistió en llevar una vida ejemplar, en charlas con los no creyentes y en catequesis para fortalecer la fe de los cristianos. Prosiguió su enseñanza teológica en Montpellier, donde se formaban los franciscanos y dominicos que iban a predicar en la región, y Tolosa, ciudad con fuerte presencia albigense. Además de ser guardián del convento de Le Puy-en-Velay, al oeste de Valence y Lyon, y desde el capítulo de Arles del año 1225, custodio de Limoges. Como tal, estableció la residencia de los franciscanos de la ciudad en una antigua ermita benedictina y fundó un convento cerca de Brieve. A finales del año 1225, participó en el sínodo de
burgués que examinó la situación de la región. San Antonio de Padua señaló a los prelados la necesidad de vivir sencillamente para dar ejemplo. El obispo de Bourges, Simón de Sully, respondió a sus palabras y aplicó en lo sucesivo la reforma de costumbres, ayudándose de franciscanos y dominicos para la evangelización de su diócesis. La muerte de San Francisco el 3 de octubre del año 1226 le obligó a viajar a Asís como custodio de Limoges para asistir al capítulo general que debía elegir nuevo ministro general. Este tuvo lugar el 30 de mayo del año 1227, siendo elegido Fray Juan Parenti, buen conocedor de la valía de Antonio. Le nombró provincial de Romaña. Muy querido por sus frailes, recorrió los lugares de su provincia donde había conventos franciscanos. Uno de ellos fue Vercelli, donde predicó en la catedral con gran impacto y conoció al teólogo y canónigo regular Tomás Galo. También por entonces debió estar durante estancias largas en Padua, donde fundó una escuela de franciscanos y comenzó a escribir una serie de sermones. Fruto de su labor fue el aumento de las misiones de predicación y la fundación de numerosos conventos. En el capítulo general del año 1230, reunió con ocasión del traslado de los restos de San Francisco a su basílica de Asís, pidió a Parenti que le retirase el cargo a causa de su mala salud. El general aceptó su renuncia a cambio de formar parte de una comisión que debía presentar al Papa Gregorio IX varias cuestiones sobre la regla franciscana que el pontífice debía estudiar y aprobar. Ante él y la curia romana predicó por entonces Antonio, siendo escuchado con entusiasmo. El Papa lo llamó Arca del Testamento. Es posible que colaborase en la redacción de la bula Quod Eloganti, respuesta a los problemas planteados por la orden al pontífice. Después marchó al que sería su último destino, Padua, en la que se entregó con tal ardor que en lo sucesivo a su nombre quería asociado el de la ciudad. Antonio de Padua se instaló primero en la capilla de la Arcella, junto al convento de Clarisa, pero solía predicar en el convento franciscano de Santa María, extramuros de la ciudad. Escribió por petición del cardenal Reinaldo de Iseñi, el futuro Alejandro IV, una serie de sermones según las fiestas del año litúrgico y predicó hasta el agotamiento de la Cuaresma del año 1231. A sus sermones diarios asistió gran parte de la ciudad y consiguió del Consejo Mayor de la ciudad la liberación de los deudores presos por no tener medios con que pagar sus deudas, origen del Estatuto de San Antonio. Poco después, el podestá Esteban Badoer le rogó que solicitase al poderoso Ecelino IV da Romano la liberación de varios nobles paduanos que tenían prisioneros. De este modo viajó a Verona y se entrevistó con Ecelino, aparentemente sin éxito, si bien unos meses después de la muerte de Antonio acabaría por ceder. En mayo, habiendo empeorado su salud por el viaje, se retiró al cercano lugar de Campo San Piero para descansar y terminar de escribir los sermones. Pero la gente tuvo conocimiento del lugar en que estaba y acudió en masa a oírle y pedirle consejo.
El viernes 13 de junio sufrió un colapso y, ante el próximo fin, pidió que le trasladasen a Padua. Así se hizo, aunque para evitar las multitudes se detuvieron en Arcella, donde murió Antonio esa misma tarde tras recibir la extrema unción y recitar los salmos penitenciales. No tenía aún 40 años y había ejercido su intensa predicación poco más de 10. Orador sagrado, fundador de hermandades y de cofradías, teólogo y hombre de gobierno. Dejó varios tratados de mística y de ascética, y se publicaron todos sus sermones. Un año después de su muerte fue beatificado. Su culto muy popular se generalizó a partir del siglo XV. Su representación más valiosa se debe a Goya, quien lo plasmó en San Antonio de la Florida. Fue proclamado doctor de la Iglesia en el año 1946. Su fiesta se celebra el 13 de junio. Esta es la vida de San Antonio de Padua. Te damos gracias, Señor, por la vida de los santos y por qué nos llamas a vivir en santidad. Enseñanza para la vida. Que nosotros, ejemplo de los santos, aprendamos a vivir nuestra vida cristiana, dando ejemplo de humildad para alcanzar cada día las maravillas del Señor y lograr así la santidad para alcanzar el cielo. Amén. Oración. Oh bendito San Antonio, el más gentil de todos los santos, tu amor por Dios y tu caridad por sus criaturas te hicieron merecedor, cuando estabas aquí en la tierra, de poseer poderes milagrosos. Los milagros esperaban tu palabra, que tú estabas siempre dispuesto a hablar por aquellos con problemas o ansiedades. Animado por este pensamiento, te imploro obtengas para mí la respuesta a mi rezo. Pueda que requiera un milagro, pero aún así tú eres el santo de los milagros. Amén. Saludamos y felicitamos a todos aquellos que llevan el nombre de Antonio. Mil bendiciones para todos. Te invitamos a compartir un santo para cada día. No tengas miedo de hacerlo a través de las redes sociales. Recuerda que evangelizar es también compartir y que compartir es evangelizar. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Padre Mañana Ángel, un santo para cada día. Recuerda darle a la campanita para que lleguen las notificaciones a tu móvil. Deja tu comentario y dale un me gusta a nuestro video y compártelo con tus familiares y amigos. No dejes de ver la Santa Misa. Desde Barinas, Venezuela, les saluda el Padre Mañana Ángel. Feliz día para todos y que Dios los bendiga.